Hola, en este video vamos a discutir las ideas centrales asociadas a las funciones logarítmicas, sus propiedades y la relación que existe entre las funciones logarítmicas y las funciones exponenciales que dan lugar a la definición de la inversa de una función. A partir de la definición del logaritmo que ustedes pueden encontrar en la caja 6 de la página 67, nosotros vamos a definir la función logarítmica, dada como g de x igual al logaritmo en base a de x, con, como siempre, la salvedad de que el número a, que es la base, siempre va a ser positiva. Y la manera de calcular el logaritmo en base a de x es simplemente usando la equivalencia de la caja 6 en la página 67. Para definir una función, nosotros necesitamos determinar tres cosas. La regla de asignación, que en este caso la tenemos, el dominio y el codominio. Siempre vamos a suponer que las funciones con las que vamos a trabajar nosotros van a ser a valores reales, o sea que siempre el codominio va a ser el conjunto de los números reales, y lo que nos resta determinar ahora es cuál es el dominio. Si recordamos la definición de exponencial y logaritmo, tenemos que concluir que los x para los cuales el logaritmo en base a de x está definido van a ser siempre los reales positivos. En otras palabras, el dominio de la función g va a ser el intervalo 0 más infinito. Entonces, si ahora tomamos las funciones f de x igual a la x y g de x igual al logaritmo en base a de x, y recordando que la función f está definida del conjunto de los números reales a el intervalo 0 más infinito, y la función g, como vimos recién, está definida del intervalo 0 más infinito a r. Entonces la situación que tenemos, usando la batatología, es que la función f asigna a cada número real un número positivo. Y la función g toma cada número positivo y le asigna un número real. Si nosotros miramos ahora la caja 7 de la página 67, y si usamos la notación asociada a la composición de funciones, la primera ecuación de la caja 7 se lee de la siguiente manera: g de f de x igual a x, y la segunda ecuación se lee f de g de x igual a x. Esta primera ecuación es válida para todos los x en el dominio de f, mientras que la segunda ecuación es válida para todos los x en el intervalo 0 más infinito. En particular, lo que nosotros decimos es que las funciones f y g son funciones inversas una de la otra. Si nosotros quisiésemos resolver esta ecuación, nosotros podemos escribir esta ecuación en términos de las funciones f y g. Si nosotros tomamos como a la base el número e, entonces esta ecuación ahora se va a escribir como f de 7 menos 4x igual a 6. Y esto, de acuerdo a lo que vimos anteriormente y usando de nuevo la notación en términos de f y g, esta ecuación va a ser equivalente a que g de 6 sea igual a 7 menos 4x. G de 6
es el logaritmo en base e de 6, logaritmo natural de 6. Entonces lo que resulta es que el logaritmo natural de 6 es igual a 7 menos 4x, de donde nosotros concluimos que x es aproximadamente, con 3 cifras decimales significativas, es 1,302. Esta ecuación se lee en términos de las funciones f y g de x cuadrado menos 1 igual a 3. Y de acuerdo a lo que vimos anteriormente, esto resulta equivalente a que f de 3 sea igual a x cuadrado menos 1. En otras palabras, e elevado al cubo es x cuadrado menos 1. Y entonces de aquí, con 3 cifras decimales significativas, x tiene 2 valores y van a ser aproximadamente más o menos 2,896. El resultado es incorrecto porque la raíz cuadrada de e al cubo más 1 no es más o menos 2,896, sino más o menos 4,5919. Un ejemplo más, y tomamos como base a igual a 2, entonces f de x menos 5 es igual a 3. O equivalentemente, x menos 5 es igual a g de 3. Entonces, lo que tenemos es que x menos 5 no es otra cosa que el logaritmo en base 2 de 3. Y por lo tanto, resulta que x es exactamente igual a 5 más el logaritmo en base 2 de 3. Un comentario respecto a cómo encontrar el valor numérico asociado a este valor de x es que en general las calculadoras científicas de bolsillo permiten calcular logaritmos en base e y en base 10. Y aquí tenemos logaritmo en base 2. Pero para obtener el valor numérico de esta expresión usando calculadora de bolsillo, lo que vamos a necesitar es la fórmula de cambio de base, que ustedes la pueden encontrar en la caja 10 de la página 69. Una más, a es el número e, pero acá nosotros tenemos dos logaritmos. Entonces lo que hay que hacer es recordar las propiedades de logaritmos que están descritas en la página 68 del libro. La suma de dos logaritmos resulta ser igual al logaritmo del producto de sus argumentos. Entonces la ecuación que tenemos aquí arriba va a ser equivalente al logaritmo de x por x menos 1 igual a 1. Y entonces de nuevo, lo que tenemos aquí es que g de x por x menos 1 es igual a 1. Esto es equivalente a decir que x por x menos 1 es igual a f de 1. O en otras palabras, lo que tenemos es que x por x menos 1 es igual al número e. De donde vamos a obtener dos soluciones. Una va a ser 2,223 y la otra va a ser menos 1,223. Entonces, de los ejemplos que presentamos anteriormente, cabría preguntarse si esta misma relación que tienen o que existe entre las funciones exponenciales y logarítmicas se puede definir o existen para otro tipo de funciones. En otras palabras, si nosotros tenemos una función, la pregunta sería si es posible encontrar una función g,
una función g que satisfaga las siguientes ecuaciones. F de g de x igual a x y que g de f de x sea igual a x. En otras palabras, nosotros, dada la función f, queremos encontrar una función g que deshaga lo que hace f. Entonces, cuando hablamos de encontrar una función g que deshaga lo que transformó f, lo que queremos decir es justamente esto. Dado un x, f de x es la transformación o es el número que le asocia f al número x, y si yo a este número le aplico la función g, me devuelve otra vez el número x. Entonces, si nosotros seguimos, en particular, la primera pregunta que debería surgir es: ¿siempre es posible encontrar una función g que deshaga lo que hace f? Y en general, eso no es cierto, y el ejemplo clásico es la función cuadrática, por lo siguiente, porque si nosotros tomamos el 3, por ejemplo, f de 3 se corresponde al 9. Y ahora, una función g que cumpla con eso debería empezar en 9 y devolverme el 3. Pero lo que tenemos en este caso es que si yo empiezo en 9, esta función g no sabría si tiene que ir a la izquierda o a la derecha. Entonces, en particular, para esta función f, la función g que deshace lo que hace f no sería una función. ¿Por qué? Porque para este valor de 9 habría dos posibles candidatos y eso contradice la definición de función. Bien, entonces ahora cabría preguntarnos si estas propiedades o estas relaciones que comparten la función exponencial y logarítmica, si es posible para cada función f encontrar una función g que satisfaga f de g de x sea igual a x y que g de f de x sea igual a x. Entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si siempre es posible, dada una función f, encontrar una tal g. Y obviamente la respuesta es no, y el ejemplo clásico es la función f de x igual a x cuadrado. ¿Por qué? Porque si nosotros salimos de 3, por ejemplo, y llegamos a 9, lo que tenemos ahí es que f de 3 es igual a 9. Y si una tal g existiera, lo que debería pasar es que a partir de este 9, la tal g nos debería devolver el 3. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si yo empiezo aquí en 9, esta función g tiene que tomar una decisión por sí misma, si ir hacia la derecha o ir hacia la izquierda. En particular, esta función g de existir debería asignar al número 9 dos posibles valores, 3 o menos 3. Y esto contradice la definición de función. Para el caso de la f de x igual a x cuadrado, en donde el dominio de f es todos los números reales y la imagen de f es el 0 más infinito, en este caso una tal g no existe. Entonces ahora sí estamos en condiciones de definir cuáles son aquellas funciones a las cuales es posible encontrar la
la función g, que deshace lo que hizo f, y son las que nosotros llamamos funciones biyectivas. Las funciones biyectivas son aquellas funciones f tales que es posible encontrar una función g que satisfacen ambas estas dos ecuaciones. G de f de x igual a x y f de g de x igual a x. Y esto pasa para todo x. Una cosa que es importante tener en cuenta en términos de notación es que la g, que es la que deshace lo que hace f, se denota con f a la menos 1 y es lo que se llama g, es la función inversa. Una aclaración: f a la menos 1 no es 1 sobre f. Entonces, la primera pregunta que surge es, antes de ir a los detalles de cómo se caracteriza una función biyectiva, o si uno tiene una función biyectiva, cómo calcular su inversa. La primera pregunta es, ¿cómo nos damos cuenta si una función es biyectiva? Entonces, está la definición formal, que es la definición 2 de la página 64, pero nosotros aquí nos vamos a focalizar en el método gráfico para determinar si una función dada es biyectiva o no. Entonces, si es un método gráfico, nosotros lo que necesitamos sí o sí es tener su gráfico. Si nosotros miramos esta función f, tenemos que mirar es su dominio, que en este caso el dominio va a ser de menos 3 a 3, y su imagen es de menos 1 a 3. Una vez que nosotros determinamos el dominio y la imagen de esta función, para saber si esta función es biyectiva, lo que tenemos que hacer es tomar cada punto de la imagen, o sea, es cada punto del eje Y, en este caso entre menos 1 y 3, y si nosotros trazamos una recta paralela al eje X por cada uno de los elementos de la imagen, esa recta debe intersectar al gráfico de f una y una sola vez. Si nosotros trazamos varias rectas paralelas al eje X, partiendo de la base de que tenemos que tomar cualquier elemento de su imagen, vemos que todas estas rectas paralelas intersectan al gráfico una y una sola vez. Fíjense que en el caso de f de x igual a x cuadrado, si tomamos por ejemplo el 6 y trazamos una recta paralela al eje X, lo que observamos es que esta recta paralela intersecta en dos puntos al gráfico de f y por lo tanto esta función no es biyectiva. Entonces, si f es biyectiva, entonces la f va a estar definida de su dominio, en su imagen. F a la menos 1 va a estar definida de B en A. Y nosotros podemos decir que el dominio de f a la menos 1, que en este caso lo llamamos B, no es otra cosa que el conjunto imagen de f, y la imagen de f a la menos 1, en este caso es el conjunto A, y no es otra cosa que el dominio de f.
Un hecho interesante que lo dejo para pensar es que la inversa de f a la menos 1 vuelve a ser f. Esta ecuación lo que vuelve a focalizar el hecho de que este menos 1 en el exponente no es una potencia. Si f es biyectiva y nosotros conocemos su gráfica, podemos describir inmediatamente cuál es el gráfico de su inversa o el gráfico de f a la menos 1. Y esto está descrito en la figura 9 de la página 67. Nosotros, dado el gráfico de f, para obtener el gráfico de f a la menos 1, lo único que tenemos que hacer es reflejar el gráfico de f respecto a la línea recta y igual a x. Si f es biyectiva y conocemos su fórmula, entonces escribimos, o lo que tenemos es y igual a f de x. En un segundo paso, para obtener la fórmula de f a la menos 1, intercambiamos las variables. Y en el último paso despejamos y obtenemos la fórmula para f a la menos 1. Veamos un ejemplo en particular en donde a partir de la fórmula de f y suponiendo que la función es biyectiva, podemos encontrar la fórmula para f a la menos 1. Entonces el protocolo o el algoritmo que teníamos que seguir era el siguiente: escribir y igual a f de x, o sea, en este caso 4x menos 1 sobre 2x más 3. Entonces el segundo paso sería intercambiar x por y. Entonces siempre que aparezca x ponemos y siempre que aparezca y ponemos x. Entonces lo que tenemos es que x es igual a 4x menos 1 sobre 2x más 3. Y ahora lo que hay que hacer, entonces el primer paso, este es el segundo paso, y el tercer paso es despejar y. Y a ver, dije una cosa, pero hice otra, y acá era cada vez que aparecía x, tenía que poner y, entonces acá va y. Y ahora procedemos a despejar y. Entonces esta expresión que está en el denominador pasa al otro lado de la igualdad multiplicando. Entonces va a ser 2y más 3 por x igual a 4y menos 1. Y bueno, y si uno ahora distribuye la x y asocia los términos que contienen y, lo que uno termina obteniendo es que y esto dejamos como ejercicio para quienes están mirando este video, es que y resulta ser menos 1 menos 3x sobre 2x menos 4. Y entonces una vez que logramos despejar y, lo que hacemos es, en lugar de poner y, ponemos f, o lo que obtenemos es f a la menos 1 de x. Una cosa que uno siempre tiene que hacer y es chequear las cuentas, y para el caso de la obtención de la fórmula para la función inversa a partir de una función f, lo que uno tiene que hacer es usar las dos condiciones que definían una función y su función inversa, y
¿Y cuáles son? Es que f de f a la menos 1 de x y f a la menos 1 de f de x es igual a x. Entonces aquí está la verificación que para el caso de la función f de x igual a 4x más 3, la ecuación o la fórmula para su función inversa es menos 1 menos 3x sobre 2x menos 4. Aquí están las cuentas para que pueda verificar. Y para terminar, vamos a presentar de nuevo, volver a la resolución de ecuaciones y cómo la noción de una función y su función inversa nos permite determinar ya sea o la existencia de soluciones a una ecuación dada o determinar la cantidad de soluciones que va a tener una ecuación. En este caso, lo que nosotros observamos es que si x vale 1 y reemplazamos el valor de x1 en esta expresión de arriba, lo que obtenemos es que 1 a la quinta más 1 al cubo más 1 resulta exactamente 3. En otras palabras, x igual a 1 es solución. Es solución de la ecuación. Ahora, la pregunta es, ¿x igual a 1 es la única? ¿X igual a 1 es la única? Entonces, en este caso, si nosotros pensamos en la función g de x igual a x a la quinta más x al cubo más x, esta función es biyectiva. Entonces, como es biyectiva, y esto está un poco mal escrito, lo vamos a escribir otra vez para que quede bien clarito, es biyectiva. Entonces, g de 1, la ecuación, esta ecuación que nosotros tenemos arriba, asociada a esta solución, equivaldría a decir de que g de 1 es 3. Y como la función es biyectiva, el único número que va a estar asociado al 3 por esta g es el 1. Entonces, x igual a 1 es la única solución para esta ecuación. Una cosa que nosotros deberíamos preguntarnos es ¿por qué esta función es biyectiva? Nosotros en el capítulo 4 cuando lleguemos al capítulo 4 en este curso, vamos a dar algunas herramientas que nos van a permitir decidir o verificar que efectivamente esta función es biyectiva. Y entonces así podemos estar completamente seguros que x igual a 1 es la única solución de esta ecuación. Y por último, si nosotros miramos este problema que dice que si g de x es igual a 3 más x más c a la x, tenemos que encontrar g a la menos 1 de 4. Entonces, como g a la menos 1 de 4 es lo que queremos calcular, vamos a llamarle a g a la menos 1 de 4 r. Entonces, lo que nos están diciendo acá es que tenemos que calcular g a la menos 1 de 4. ¿Eso qué información nos está dando? Nos está diciendo de que esta función ahora, definida como tal, es biyectiva. Porque como es biyectiva, nosotros podemos hablar de su función inversa. Y entonces, si volvemos a mirar esta ecuación y usamos la definición de función inversa, entonces
esta ecuación es equivalente a decir de que g de r es igual a 4. Y si ahora nosotros miramos qué significa g de r no es otra cosa que 3 más r más e a la r igual a 4. Y entonces vamos a escribir bien acá la r, perdón, sino después r aquí. Entonces, por simple inspección o reemplazo, lo que resulta es que si r es 0, entonces g de 0 es 4. Y esto implicaría, volviendo a la definición de g a la menos 1, esto resulta que g a la menos 1 de 4 va a ser igual a 0. Bien, en este video entonces recorrimos las ideas centrales asociadas a la definición de una clase muy importante de funciones, que son las funciones logarítmicas. También exploramos su relación con las funciones exponenciales, que dieron pie a la definición de la función inversa de una función. Hablamos de funciones biyectivas, que son aquellas funciones que admiten una función inversa, y presentamos métodos para, a partir del gráfico de una función biyectiva, obtener el gráfico de su función inversa. También describimos cómo obtener, a partir de la fórmula de una función biyectiva, la fórmula correspondiente para su función inversa. Gracias por su atención, gracias por la atención y nos vemos en el próximo video.